Hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de un libro de Deepak Chopra que se llama Metahumano. ¿Qué pasaría si pudieras ir más allá para conectar con tu conciencia, con tu potencial infinito? En este libro, Chopra nos muestra cómo hacer para poder alcanzar nuestro potencial infinito siendo un ser creativo, emocional e inteligente. Este libro nos lleva a replantearnos nuestra percepción de nuestra realidad y a revisar qué es la realidad para poder rever nuestro sistema de creencias. Él nos dice que todos, absolutamente todos, somos capaces de alcanzar nuestro potencial infinito. Él nos plantea que nuestra percepción de la realidad en realidad es una simulación. Vivimos en una simulación. Percibimos nuestra realidad filtrándola a través de nuestros sentidos. Pero eso que percibimos no es la realidad concreta. Lo que vemos es una simulación sofisticada. Es un conjunto de partículas que forman materia y emiten ondas electromagnéticas que se llaman fotones. Tu retina registra esos fotones y tu cerebro procesa las señales y por lo tanto ves lo que entra por tus ojos. Sabemos que eso que estamos percibiendo es, por ejemplo, una mesa, porque tenemos un marco mental que fue desarrollándose desde que nacemos y en función de ese marco clasificamos esas experiencias sensoriales que tenemos. Este marco ordena todo lo que percibimos en categorías: colores, animales, alimentos, etc. Esto aplica a todos nuestros sentidos. Tanto olores como sabores como sonidos son interpretados por nuestro cuerpo, por nuestro cerebro, en función de esos marcos mentales. Por lo cual todo lo que experimentamos está hecho en nuestra mente, en nuestros procesos sensoriales y mentales. Es decir, que todo lo que percibimos son simulaciones mentales. Podemos decir que consideramos realidad aquello que percibimos a través de nuestros sentidos. Pero como todos somos seres diferentes y todos percibimos las cosas de diferente manera, cada uno de nosotros percibe desde sus propias percepciones, porque esas percepciones están configuradas desde diferentes marcos mentales. Siempre doy este ejemplo. Yo percibo una cucaracha voladora como una amenaza y probablemente otra persona la aplaste directamente con la mano y la mate. Para ambos lo que sentimos frente a esa cucaracha es real. Es nuestra realidad, pero no podemos decir cuál de las dos versiones es la realidad, porque la realidad está configurada en función de quién la percibe. La simulación no termina acá, porque existimos en una matriz de modelos mentales creados por el hombre. Hace siglos se creía que la Tierra era una superficie plana apoyada sobre elefantes. Y en ese momento nadie hubiera cuestionado esa realidad. Hoy esto sería motivo de risa, pero para quienes creían esto siglos atrás, no era un motivo de risa. Era la realidad. Esto implica que nuestra realidad está configurada a partir de modelos mentales creados por el hombre. Las creencias, las experiencias que nos fueron configurando mentalmente en función de ellas, y a medida que cambian las creencias, cambian las versiones y las visiones de la realidad. Las creencias nos permiten entender la configuración de nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Todos tenemos matrices de creencias diferentes, por lo tanto construimos realidades diferentes. Para algunos, la realidad en la que vivimos está configurada en función de un pasado donde existió un Big Bang. Pero a su vez, convivimos con personas que viven en una realidad configurada en la creencia de que el mundo fue creado en 6 días por Dios. Crecemos dentro de creencias de nuestro entorno, configurados por atributos asignados por el afuera. A medida que crecemos, vamos acumulando más y más de estos atributos y son lentes que filtran el modo en que vemos el mundo. Lentes que se enfocan en algunas cosas, distorsionan otras y nublan completamente otras. Esto lo desarrollamos como humanidad desde el momento que fuimos conscientes de nuestra propia existencia y contamos historias sobre nosotros. A partir de estas construcciones, los hombres desarrollamos otras como el dinero, la nacionalidad, unidades de medida como el tiempo. Ellas nos ayudan a comprender y ordenar nuestro mundo, pero también nos limitan. Para poder alcanzar nuestro máximo potencial, tenemos que ser capaces de analizar y desarmar esas construcciones para poder dar saltos cuantitativos y cualitativos y así lograr alcanzar la realidad que está más allá de nuestra propia realidad. Porque solemos dejar de lado lo que no entra dentro de nuestras creencias. Más allá de nuestra realidad percibida, existe lo que Chopra llama
meta-realidad. Meta en griego significa más allá, es decir, más allá de la realidad que percibimos, la realidad mental, hay una realidad sin límites. Pero ¿cómo podemos llegar a esa meta-realidad? Tenemos que dejar atrás todos los modelos mentales que nos limitan para alcanzar la conciencia pura. Esa conciencia donde no hay ilusión. Allí está la meta-realidad. Es conciencia pura más allá de los límites que te marca tu realidad percibida. La experiencia de la meta-realidad es una experiencia de infinitas posibilidades. Si pudieras correrte de esas limitaciones, te podrías convertir en lo que Chopra llama un meta-humano, en un ser más allá de lo humano, sin creencias limitantes que bloqueen tu conciencia para que puedas fluir sin límites, liberando tu potencial ilimitado. Cuando hablamos de cómo opera la ley de la atracción, estamos hablando de ser metahumanos. Cuando hablamos de percibir, pero no desde los sentidos, hablamos de metahumano. Todos podemos desarrollar esas habilidades, pero hacerlo dependerá de cuán condicionados estemos por nuestras limitaciones. Los metahumanos ya existen. Hoy nuestras creencias limitantes no nos permiten creer que pueda ser así. Pero para quienes son capaces de liberar su potencial ilimitado, es un hecho. La meta-realidad pura es conciencia más allá de los límites de la percepción humana, entendiendo que lo que percibimos como real no es la realidad, sino lo que nuestros sistemas de creencias nos hicieron creer que es la realidad. Y empezar a cuestionar este sistema de creencias nos va a permitir poder dar lugar a la conciencia pura y poder liberar nuestro potencial ilimitado. Cualquiera puede sintonizar con las infinitas posibilidades del universo y vivenciar el genio repentino. Esto puede ocurrir cuando los patrones y complejidades del universo se abren espontáneamente a alguien. Algunas personas nacen con memoria fotográfica, otras adquieren ciertas habilidades después de accidentes que afectan su sistema nervioso. Otros vivencian experiencias trascendentales cuando están en un momento de introspección y hacen increíbles descubrimientos. Otros los hacen durante el sueño. Muchas personas desarrollan habilidades extraordinarias y sin razón aparente. ¿Cómo ocurre esto? Según Chopra, a partir de un roce con la meta-realidad. El principio de genio súbito no le ocurre a personas que tienen habilidades extraordinarias o que van más allá del humano promedio. No es algo que solo puede ocurrirle a pocos dotados. Todos tenemos potencial para ser metahumanos y acceder a la meta-realidad. Porque el camino hacia ese lugar está dentro nuestro, no está en el afuera, está dentro de nuestra conciencia. La metaconciencia, como la meta-realidad, son infinitas. Solemos referirnos a este tipo de personas como superdotados o genios o gente extrasensorial o gente muy perceptiva, gente extraordinaria. Y sin darnos cuenta, cerramos las posibilidades de que nosotros podamos ser así si estamos abiertos a las posibilidades que tenemos, las posibilidades de lo que somos capaces de ser. No tenemos límites. Vamos a entrar en un aspecto un poco más espiritual, y es que el autor plantea que la conciencia existe más allá de los límites del cuerpo físico. Hay muchas preguntas que los neurocientíficos todavía no pueden contestar. Por ejemplo, ¿qué es el pensamiento? ¿Por qué son impredecibles? ¿Dónde están los recuerdos específicos en nuestro cerebro? Por ejemplo, la ortografía. ¿Dónde se encuentra? Todavía no hay respuestas a estas preguntas porque los pensamientos son producidos por la conciencia y la conciencia no es tu cerebro. La conciencia existe fuera de los límites de tu cuerpo. Un ejemplo de esto son la cantidad de casos que hay de experiencias cercanas a la muerte. Esto es algo muy documentado. Todas las personas que vivenciaron esta experiencia comúnmente informan que se mantienen conscientes durante todo el proceso de muerte y resucitación asistida. El recuerdo es similar en la mayoría de los casos. Las personas abandonan el cuerpo físico y sienten flotar sobre él. Y son capaces de percibir y ser conscientes de todo lo que pasa en el mientras tanto hasta que son llamados a volver a su cuerpo físico. Posterior a estas experiencias son capaces de narrar todo lo que ocurrió durante este periodo en el que estaban médicamente muertos, pero en donde sus conciencias estaban vivas aunque sus cerebros habían dejado de funcionar. No es necesario morir para experimentar esto. Se sabe que entre el 8 y 10% de las personas han experimentado situaciones
extracorporales. Y todos tienen algo en común, la presencia de conciencia más allá de la fisicalidad del cuerpo. Nuestra conciencia no se limita a nuestro cuerpo físico, está más allá de los límites físicos, porque la conciencia es ilimitada. Probablemente hay mucho más de lo que percibimos a través de los 5 sentidos del cuerpo físico. El viaje a la meta-realidad comienza con el cultivo de la relación mente-cuerpo. La meta-realidad es eterna, incorpórea e infinita. El acceso a este infinito es el aquí y el ahora. El primer paso en este viaje a la meta-realidad es estar en el presente, dejando atrás las creencias limitantes, las configuraciones del pasado y del futuro, y la mejor manera de lograr esto es reforzando la atención plena o mindfulness. Estar en el aquí y en el ahora implica dejar ir todo lo que no nos permite estar aquí y ahora. La atención plena es conciencia pura. Estar en el presente, detectar tus pensamientos, pero no dejarte llevar por ellos y por las emociones que los acompañan. Es hacer consciente el pensamiento y de este modo dejarlo ir conscientemente. Usa la atención plena para desbloquear tu traba con la meta-realidad. Aprender a eliminar los condicionamientos mentales y conocer tu verdadero yo es la clave para poder hacer este camino. Las personas solemos traducir conceptos intangibles en cosas físicas tangibles, en representaciones concretas en lo material. A nivel mental, también tendemos a traducir nuestros pensamientos en cosas físicas y tangibles. El ser es infinito, inmaterial e intangible, pero a medida que vivimos esta experiencia humana en el plano físico, vamos acumulando características fijas que limitan nuestro potencial mental y alejándonos cada vez más de nuestra esencia metahumana. Todo esto nos hace negar nuestro verdadero potencial infinito. Este proceso puede durar toda la vida. El concepto que engloba todas estas limitaciones es el ego. Nuestro ego está conformado por la esencia, la personalidad, eso que decís que sos, que adoptamos y que están ligados a los sistemas de creencias. Entonces te recomiendo que primero hagas consciente este mecanismo que opera en automático y segundo, pensá fuera de ese sistema de creencias, pensá fuera de la caja y esto no es ni más ni menos que empezar a romper con esos patrones preestablecidos, estipulados de cómo son las cosas. La clave es empezar a cuestionarte, a preguntarte ¿qué sos? ¿Quién sos? Y fundamentalmente, ¿quién querés ser? ¿Qué querés ser? Y practicar esto a diario. Esto va a ir expandiendo tu mente cada vez más. Por último, el autor plantea el concepto de creatividad. Dice que debemos activar nuestro potencial creativo a través de la conciencia. La fuente de la creatividad reside en la meta-realidad. Todos tenemos el potencial de ser creativos de una u otra manera. No es algo asignado a algunas personas dotadas. La creatividad está más allá de las convenciones de la realidad percibida, de la realidad cotidiana. La creatividad ocurre cuando una comprensión no convencional del universo se manifiesta de forma física. Por lo tanto, podemos decir que la creatividad existe en dos planos, el mental y el físico. De hecho, algo que ya hemos visto, esto de que todo es creado dos veces, primero mentalmente y luego físicamente. Al acceder a la meta-realidad podemos superar la realidad percibida y liberar nuestro potencial creativo. Como reflexión final, sé consciente de que los límites son impuestos, aprendidos con H y aprendidos sin H. Por lo tanto, si somos capaces de despertar a la conciencia, seremos capaces de desarrollar el proceso creativo y la metacreatividad. Como siempre digo, ya sea desarrollar la metacreatividad, la metaconciencia, convertirnos en metahumanos para alcanzar la meta-realidad, dependerá 100% del trabajo personal y de la voluntad de cada uno. Gracias por quedarse hasta el final. Beso grande.